llenarlo con la fórmula. Esa puede ser exactamente una solución muy válida para llenar los datos. Pero ahora vamos a un proceso en donde estamos en proceso de elaboración de un proceso eléctrico, por ejemplo, la fabricación de un cable, ¿sí? Entonces, cuando se hace la elaboración del cable, se lleva a un laboratorio el cable y se hace medida de resistencia. Entonces miden la resistencia del cable y cada vez que sea fabricado se mide la resistencia y tenemos una base de datos completamente grande de resistencias, pero hubo días en donde no se pudo medir la resistencia, se dañó el elemento con el que se mide la resistencia, quedó mal medida la resistencia y generaron datos atípicos. Entonces, yo teóricamente también podría hacer el cálculo de la resistencia, ¿cierto? Puedo hacer exactamente el cálculo, pero en este caso no me va a dar igual y estoy interrumpiendo la calidad de mis datos. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo un dato teórico que tiene, perdón, cuando yo tengo un volumen de datos experimentales y le agrego datos teóricos, puedo incurrir a dañar mi base de datos. Puedo decir que los datos que yo le estoy agregando no tienen componentes directamente relacionados con el proceso de fabricación de ese material. Entonces puede que el llenar los datos con datos teóricos incurra errores. Entonces es importante siempre entender la naturaleza de los datos antes de llenarlos de la manera que yo quiera. ¿Listo? Para que como lo tengan siempre presente. A veces uno eh, olvida lo importante que son los datos y de dónde proceden, ¿sí? Porque eliminar información no es algo que deba ser bueno porque faltan datos, ¿cierto? Y eh, rellenar información a veces puede hacer que nuestros datos se dañen. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, hay que ser muy estratégicos a la hora de llenar datos. Compañeros, hasta aquí, ¿alguna duda, inquietud, pregunta? Bueno, entonces no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Continúo. La agrupación de datos, vamos a pues, poner un ejemplo. Entonces tenemos los días, ahora los vendedores y sus ventas. ¿Listo? Entonces tenemos una cantidad de datos. Yo quisiese entender, ¿cierto? Esa descripción de los datos de los que les hablaba ahorita. Yo puedo agrupar esos datos por filas, por columnas e interpretarlos, poderle sacar un sentido de cada una de las variables, porque a veces las variables no están directamente relacionadas entre sí. Ninguna de las columnas tiene datos que me pueda servir en alguno de los casos. Ejemplo, los días y los vendedores, ¿sí? Ellas pueden estar relacionadas y los vendedores y las ventas, pero las ventas y los días. Entonces, ahí hay que revisar y para revisar lo recomendable siempre va a ser agrupar, entender las variables de manera independiente y después hacer esa correlación entre variables, que también nos van a pedir, pues nos van a poder ayudar a describir los problemas que nosotros necesitemos solucionar con esos datos. Entonces, existe la función group by, ¿cierto? Agrúpese por, y en este caso, por ejemplo, el data frame lo puedo agrupar por los días, ¿sí? Y él simplemente se va a guardar como un objeto. Y si yo quiero analizar ya algo en específico, él va a decir, listo, si yo le agrupo eso por días, él va a tomar este valor de días y va a analizar el valor de las ventas. Miren que está agrupado el tema por días. Entonces, yo voy a agrupar los datos es por esta columna. Y hago la revisión. Entonces, solo voy a analizar la columna de días. Si yo reviso
la media, ¿sí? Cuando voy a hablar de media, pues, ¿el qué va a hacer? Va a revisar los datos que están agrupados con los datos numéricos que tenga la base de datos. Si yo tengo datos totalmente alfabéticos, ¿sí? Con solo letras, caracteres, no voy a poder encontrar la media, porque va a decir, ¿y a qué le saco la media si no tengo valores lógicos? Entonces él va a coger y agrupa los días y los datos numéricos, que en este caso son las ventas, y va a decir, en el día 1, cojo este y saco la media. Este y saco la media. Y cojo este y es la media. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que matemáticamente es lo que se debe hacer. ¿Listo? Lo que hace esto internamente. Yo también puedo a eso agrupar y revisar ¿qué? La suma, ¿cierto? Puedo sumar los datos, puedo restar los datos, puedo multiplicar los datos, puedo hacer muchas cosas directamente en esto. Como yo estoy agrupando por 10, pues voy a hacer la suma de este dato con este dato, de este dato con este dato, y en el día 3 no hubo repeticiones, pues simplemente se va a quedar ese dato. Una manera que, digamos que es uno de las herramientas más potentes que tiene Pandas, la librería de Pandas, es el método describe, porque eso nos ayuda a entender el comportamiento de los datos desde las variables estadísticas más básicas. Y es que nos encuentra, hace el conteo de los datos, hace la media de los datos, hace la desviación estándar de los datos, encuentra el dato mínimo, el dato máximo y los percentiles 25, 50 y 75. Entonces, si nosotros analizamos esta tabla, realmente encuentra muchos datos. ¿Sí lo ven? Encuentra muchos datos eh, que nos van a ayudar a entender cómo es la distribución de nuestros datos, que nos van a ayudar a entender eh, qué balanceada está nuestro conjunto de datos, qué tan rica en datos está, ¿cierto? A partir del número de datos, qué tan balanceada en términos de la media, qué tan alejados están los puntos del uno del otro, ¿sí? Una desviación estándar de 200 es una desviación gigante, ¿sí? Entonces habría que mirar si es que tengo muy poquitos datos, si tengo muchos datos, si la desviación estándar está bien, si el máximo valor y el mínimo valor tienen coherencia y por eso la desviación estándar está dando igual o muy bajita, o, ¿sí? Son cositas que hay que revisar a partir del describe de los datos. Entonces, es la información más valiosa que nosotros podemos interpretar. Y más allá de lo que genere Pandas, es la interpretación que nosotros tenemos como programadores alrededor de los datos. ¿Bien? Tenemos formas de combinar data frames. Y hay diferentes formas, ¿listo? O sea, nosotros podemos tener dos tablas de datos totalmente diferentes la una de la otra y podemos combinarlas. Entonces existen diferentes maneras. La primera manera, si yo tengo dos data frames, el data frame 1, que está hecho por un diccionario, y el data frame 2, que está hecho por este diccionario, puedo concatenarlas. Entonces, la primera forma es concatenar eh, los caracteres. Entonces, yo puedo coger la primer panda, el primer data frame, y concatenarlo con el segundo data frame. ¿Sí lo ven? Y ahí funciona. Entonces, para el índice 0 le corresponde el valor A y también le corresponde para el índice 0 el valor de 11. Lo puedo hacer abajo de las columnas, o sea, aumentar el valor de filas. Se puede hacer. Pero si por el contrario, eso no es lo que yo quiero, sino quiero es cambiarlo aumentarlo en el lado de las columnas, lo puedo hacer mediante el axis igual a 1. Entonces ya no voy a aumentar el número de filas, sino que voy a aumentar el número de columnas. Y mi conjunto de datos estaría de esta manera, distribuido de esta manera. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Otra opción es hacer merge de los data frame. Entonces, hacer merge es unirlos, ¿cierto? En inglés.
unión de data frames. Esta unión de data frames tiene algo que es importante y es que en los data frames deben haber, si analizamos por ejemplo, aquí voy a imprimir este data 2. Ay, Dios. Si yo analizo estas dos columnas, estas dos data frame, ¿cierto? La definición de estos dos data frame, este data frame de acá y este data frame de acá tienen en común la función, ¿cierto? Según. Entonces yo puedo vincular los dos data frame a partir de la clave. Lo puedo unir, hacer un merge a partir de la clave. Miren que no se repite el valor de clave, sino que al contrario se unen por ese punto. Entonces, desde este lado, puede ver usted en esta primera parte, usted puede ver el conjunto número 1, pero desde esta parte puede ver el conjunto número 2. Entonces, sí se pueden unir sin perder información. ¿Sí? Y como los datos son iguales, pues los puede, con una sola columna que sea igual, pues ya las puede unir y no hay inconveniente. Entonces, esa es una forma también interesante de unificar tablas cuando yo tengo, digamos, 10, 15 tablas y solo quiero una. Entonces, miro cuáles son los datos en común y lo que hago es hacer merge. ¿Listo? Si no tengo ninguna variable que sea única, pues no uso merge, uso la función concatenar, ¿cierto? La concatenilla no tiene tanto problema, sino que con la función concatenar referente a la merge, pues simplemente que si yo concateno, vamos a ver aquí el caso para que vean la diferencia. Si yo aquí le doy pandas.concatenar, ¿cierto? De, espérame, acá. Voy a copiar aquí tal cual para no equivocarnos. Pero acá es data 1 y data 2. Entonces, si yo concateno, pues se me van a repetir las columnas, diferente a la del merge, porque aquí en merge solo me va a quedar una única columna de clave, ¿sí? Entonces, para que no nos quede repetida, pues simplemente lo que hacemos es la fácil, que es hacer la opción merge, ¿bien? Ahora, existe la función también join, que lo que hace es unificar o unir también, ¿cierto? Juntar los dos data frames. ¿Qué debemos tener en cuenta con la función join? Que el index debe ser exactamente el mismo. Es la única, digamos que requisito para usar la función join, es que el index sea exactamente el mismo. No importa que los valores de columnas y los valores de los datos sean diferentes, pero si los índices no son iguales, no podemos utilizar la función join. ¿Listo? Es para que lo tengamos súper en cuenta. Entonces yo tengo este data frame y tengo este data frame. Al usar la función join de esos datos, realmente lo que estoy haciendo es unificar los datos. Y miren la forma como se escribe. Tengo a los datos 3, perdón, a la data 3, o sea, a este de acá, únale o junte con los datos de la data 4. Entonces, a este que ya está aquí, coja estos datos y ¡pum!, unifíquelos sin cambiar. Como los índices son exactamente iguales, se puede hacer. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Bien. Para el tema de operaciones, ¿cierto? Nosotros podemos coger los pandas, los data frame o series y hacer operaciones entre ellas. ¿Listo? Aquí voy a explicar una cantidad de métodos
que son muy útiles en la librería de pandas, pero demasiado útiles. Créanme que si están tomando apuntes, guárdenlas como una reliquia porque a veces se nos pasan y hay muchas que nos ayudan a solucionar problemas o encontrar datos que son súper importantes. Entonces a veces uno, no, de este volumen de datos quiero hacer sacar este dato específico, ¿listo? O quiero encontrar este comportamiento de los datos, ¿cómo lo saco? ¿Listo? Regálenme 2 segunditos. Listo. Entonces, para las operaciones estaría primero definir pues un data frame. Data frame lo podemos definir directamente con un diccionario y le colocamos los índices. Por ejemplo, los índices pueden ser I1, I2, I3 y 4. ¿Listo? Entonces, tenemos un volumen de datos que tiene 2 columnas y tiene 4 filas, en donde la columna es la columna A, la columna B, y los índices son índices 1, I2, I3 e I4. Yo quisiese sacar todos los valores únicos de mi volumen de datos, de mi data frame. Quiero sacar los valores únicos de la columna A. Uso el método único, que me devuelve un array, me devuelve un vector, ¿sí? Porque puede que yo lo necesite operar, entonces me devuelve un vector. Y ese vector que me devuelve son los valores únicos que existen en el, la base de datos. Pero me lo devuelve tal cual los encuentra. Entonces miren que él encuentra primero el 11, después encuentra el 12, después el 10. Él no los arregla, simplemente los encuentra y ya. ¿Listo? También yo podría encontrar el número, pues la longitud de datos, ¿cierto? La longitud de datos o la cantidad de datos que son únicos. Entonces él me dice, ok, de la primera columna hay 3 datos que no se repiten. Para que lo tengamos listo. Ahí hay preguntas. ¿Sí? La cantidad de datos que son estos, pues esa es la longitud de este array. 3 datos. ¿Listo? También, si yo tengo datos que son repetidos y quiero saber cuál es la frecuencia de repetición, lo puedo hacer contando los valores. Entonces, a partir del método value counts, ¿cierto? Contando los valores, puedo saber cuál es la frecuencia de repetición de mi valor. Por ejemplo, para el número 11, pues repito 2 veces, para el 12 una vez y para el 10 una vez. Entonces verifico 1 y 2, efectivo, 1 y 1. Entonces ahí está. Para el número 11 encontré 2 veces, para el número 12 solo una y para el número 10 una vez. ¿Listo? Ahora supongamos que nosotros tenemos un volumen de datos y queremos utilizar una función o hacer una función para llenar más datos. El ejemplo del ejercicio donde arrancamos la clase. Tenemos las corrientes y queremos a esas corrientes, ya que las tenemos como un vector, pasarlas a una tabla y para agregar a una columna queremos agregar el tema de las potencias. Entonces, la potencia se convierte en una función de i cuadrado por r, ¿cierto? Entonces, simplemente yo puedo definir una función que se llame potencia o, en este caso, por ejemplo, una función que se llame multiplicar y esa función se la quiero aplicar a una columna en específico de mi data frame, a una sola. Entonces, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Cojo la función, la defino y luego aplico el método apply. ¿Listo? Cojo la función apply. ¿Qué me pide la función apply como entrada? Una función. ¿Listo? Es lo único que me pide. Dice, lo que yo puedo entrar es como una función. También está el tema de axis. O sea, usted puede elegir el eje que quiera. Si lo quiere aplicar simplemente para una fila o si se lo quiere aplicar directamente a una columna. Entonces, para que si usted lo quiere de alguna manera distinta, como usted quiera modelar los datos, pues lo puede aplicar. Entonces, a partir de la función apply.
Pero como recordando el tema que ya habíamos visto en el transcurso del taller, no solo usamos la llamar función directamente o definiendo la función, sino que la podemos hacer a partir de una función lambda, ¿cierto? Entonces cogemos la función y no definimos, o sea, nos ahorramos estas dos líneas de código y aplicamos directamente la función lambda, donde la función lambda dice que para el número que yo le dé, tome el número y multiplíquelo por 2. Entonces, si miramos en el caso de arriba, donde usamos la función multiplicar, o en el caso de abajo, donde usamos una función anónima, nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, puede ser cualquiera de los dos y no habría ningún problema. ¿Clarísimos? Ahora, allá arriba habíamos visto la función dropna para eliminar datos que son desconocidos o indefinidos. Y ahora existe también la función drop. Esta función drop elimina también filas o columnas de acuerdo al eje que yo le establezca. Si es 0, elimina filas, si es 1, elimina columnas, pero también lo puedo hacer a partir de la función drop. Los elementos que yo quiera eliminar, o las filas que yo quiera eliminar y las columnas que quiera eliminar. Recuerden que si yo quiero eliminar de manera permanente, debo colocar la función inPlace. ¿Listo? Entonces, por defecto, ella ya trae el valor de falso. Si usted lo quiere cambiar, simplemente le da verdadero y ya lo puede, ¿sí? Aquí lo voy a dejar, perdón, lo corrí. Esto. Aquí, ¿sí? La función inPlace, falso, y ya, si yo le coloco verdadero, él simplemente queda guardado. Yo no lo voy a eliminar porque la necesitamos para la siguiente explicación. Entonces, yo también puedo eliminar por filas. Si ven, cuando yo coloco por filas, no necesito definirle el axis, ¿cierto? El eje, no se lo necesito definir. ¿Por qué? Porque él ya lo hace por defecto. Si usted se para sobre esta función, se para sobre esa función. Ahí en la parte de arriba ya le dice que está definido axis como 0, ¿sí? O sea que por defecto él ya trae valores como 0. Entonces, para que lo tengamos siempre en cuenta, que no es realmente necesario, pero se puede. ¿Listo? Para yo hallar los datos de las columnas, lo uso a partir del método columns o si quiero los índices, pues a partir del método index. Pues yo, el que quiera, si yo quiero los datos de las columnas, pues uso este, y si quiero el de los índices, uso este. Si yo quiero ordenar mi volumen de datos a partir de alguna de las porque lo quiero ordenar, si por ejemplo quiero ordenar, vamos a ordenar la columna A, ¿listo? Cuando yo le uso el método ShortValues, me ordena la columna A. Miren, 10, 11, 11 y 12. Entonces, con este yo puedo ordenar mi volumen de datos sin afectar mi tabla. Simplemente él va a cambiar, porque miren que ahora I1 cambió la posición y ahora I4 cambió su posición. Ya no están ordenados por el índice, sino están ordenados en la tabla número A. ¿Listo? Bien. Continuando con la pregunta que hacía Jorge de cómo vamos a trabajar archivos en Excel, voy a dejar de trabajar aquí en el ordenador directamente desde internet, sino que me voy a pasar por un momentico aquí me voy a pasar a ¿qué? Me voy a pasar a Visual Studio Code. ¿Listo? Volvemos a llamar a los archivos en Excel, perdón, a la librería Python, pandas, perdón, a la librería pandas como PD, y utilizamos el siguiente comando. pwd es simplemente para saber en dónde estamos, en dónde está nuestro archivo, en dónde está definido nuestro archivo. Cuando nosotros hacemos pwd, es un código de comando
que me ubica o que me muestra la ubicación de dónde estoy trabajando. Miren, me está diciendo, está en C, está en usuarios, está en mi usuario y está en descargas. Entonces ya sé que tengo el documento que yo voy a abrir, está en descargas. ¿Esto lo hago para qué? Voy a usar aquí otro código que se llama ls. Como esto no es línea de código, con la función ls yo puedo observar la cantidad de información que yo estoy buscando o que yo estoy almacenando dentro de esa carpeta. ¿Sí? Aquí hay mucha información y, ok, aquí con SLS yo puedo saber totalmente qué documentos tengo ahí. Y lo que yo puedo es analizar o revisar desde cuándo los tengo, cierta fecha, hora, tamaño de mi información que tengo ahí y eh, los datos que yo tengo almacenados ahí. ¿Bien? Entonces con el vector, con la indicación ls. Una vez ya sé dónde está ubicado mi documento, yo debo dejar el documento de Excel que voy a abrir exactamente en la misma carpeta. No cometamos el error de usarlo en otra carpeta, porque puede que sea, puede no va a abrir el documento si usted no especifica la ruta antes de, ¿sí? O sea, aquí debería colocar toda la ruta completa, no solo el nombre del documento, sino toda la ruta completa. Para que eso no pase, usted simplemente va a dejar el nombre del documento y ya, y el documento en la misma carpeta. Con eso usted ya no tiene ese inconveniente. Entonces, puede leerle el Excel al correr este documento. Entonces, este documento de ejemplo de Excel, ya lo voy a abrir. Es este documento, miren. Ah, bueno, perdón, es este documento. Cuatro, columnas, cuatro filas y un volumen de datos. Ya, no es nada más que eso, un ejemplo así sencillito. Y a partir del siguiente comando yo lo voy a poder llamar, que es leer desde el Excel, el documento del Excel, y él simplemente me va a llamar ese dato. ¿Listo? Aquí ya puedo jugar con esta información, ya puedo cambiar el nombre de las filas, puedo cambiar el nombre de las columnas, puedo definir otros nombres si quiero, cambiar los valores, bueno, ya es un tratamiento literalmente de la base de datos que yo quiero. ¿Listo? Si quiero agregar, miren este caso, donde yo puedo agregar, la forma de agregar una columna, recuerden, entre corchetes cuadrados y empiezo a agregar valores en las columnas. ¿Listo? Supongamos que yo hice esta ecuación en el documento, le agregué una columna, pero quiero sacarla, ahora la quiero exportar a Excel porque ya hice las modificaciones necesarias y necesito esa base de datos en un Excel. Lo puedo hacer ya no leyendo, ¿cierto? Ya no haciendo una lectura, sino al contrario, que todos esos datos se pasen a Excel. Esa es la forma. Tu Excel. Entonces tengo el documento en salida, el nombre que yo quiera y no es necesario, pero se puede colocar, ¿listo? El nombre de la hoja en la que usted quiere evaluar. Si no lo quiere en la hoja 1, si no lo quiere en la hoja 2, lo puede hacer y no hay inconveniente, ¿sí? Pero obviamente tendría que el documento salida tener la hoja 2 para que él pueda entender. Si usted lo hace desde cero, o sea, cuando usted lo define desde acá en la hoja 1, él crea el documento salida y lo ejecuta. Entonces, miren que si yo voy a correr este documento, voy a la carpeta de descargas, miren que fue a las 5:40, el documento fue acabado de crear, abro salida, espero que cargue, y encontramos el documento que quedó como salida del Excel. Entonces, es la manera como yo puedo llamar documentos y sacar la información del documento. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Bien.
Nos queda entonces analizar varias cositas. Nos queda por analizar las páginas web. Vamos a entrar a analizar cualquier página web. Para el caso específico voy a poner esta tabla que está en Wikipedia. Esta tabla habla de los países y territorios dependientes por población, ¿sí? Entonces, toda la información que hay alrededor de los países. Entonces, tenemos un total de 250 datos aproximadamente, 244 datos. Tenemos varias columnas. Entonces, esta información la puedo extraer, sí la puedo extraer. ¿Cómo hago esa extracción? A partir de la librería de Pandas. O a veces no es tan fácil, ¿no? Pero digamos que a partir, por ejemplo, a partir de Wikipedia o páginas que no tengan una seguridad extrema, es así de sencillo como sacar los datos, ¿listo? Entonces yo puedo importar la librería de Pandas como PD, defino el nombre total de mi tabla, de donde yo sé que la información está en las tablas, y él va a tratar de extraer la información. Aquí hay que dejar claro que de acuerdo a cómo esté programada la línea, la lista, perdón, la página web, puede que se saquen o no se saque información. Hay unas que ya están demasiado anidadas que no va a permitirte sacar información. Hay otras que por el contrario sí te va a sacar información y sí te va a llenar, sí te va a poder sacar información relevante. Hay otras que al sacar la información cambia los datos. Es decir, por ejemplo, entiendo un 8, ¿sí? Lo paso al otro lado y lo entiendo como un infinito. O un menos, ¿cierto? Al extraerlo lo puedo entender no como un menos, sino como un guión y hace que eso cambie la taxonomía y cuando vayamos a interpretar la información no seamos capaces. Eso puede pasar y es por la forma en cómo está escrita la página web. ¿Sí se puede sacar información? Sí. Hay que revisar qué tan de buena calidad es la información también. ¿Listo? Llamo con la variable página, llamo el nombre total de la página web y simplemente llamo página web, leer del HTML, leo la página y reviso. Miren que yo reviso el tipo de qué es lo que me está sacando. Entonces, cuando yo hice la lectura del HTML, él me saca una cantidad de datos y me lo almacena en una lista. Entonces, yo voy a llamar aquí la variable datos. Ah, bueno, espero por esto. Él se demora porque él tiene que ir a la página web, extraer la información, almacenarla y traérmela, ¿sí? Entonces, cuando yo llamo a la variable datos, él empieza a mostrarme una cantidad de información que pueda que sea buena, como pueda que nadie entienda esta información, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo voy a segmentar la información para saber si es buena, mala o regular? Llamando los primeros elementos, después verifico el segundo elemento, ¿sí? Miro la longitud de mi información, a ver qué es lo que me está dando. Miren, por ejemplo, en datos 1 ya me cambia la información que me estaba mostrando en la primera. Des en cuenta que hay unos datos ahí que no están totalmente completos. O miren que la duplicación, miren que la palabra se está perdiendo, ¿sí? Hay pérdida de información, hay cambios de nombres y que eso a veces nos afecta cuando nosotros vamos a trabajar con datos. Entonces, eso tenemos que revisarlo, ¿listo? Ahora tenemos los datos, digamos que de datos 1 lo tenemos, miren, esta es una tabla completa de información relevante sobre lo que está ya en la página web. Puedo cruzar y verificar, entonces, por ejemplo, esta dice que es el continente, entonces vengo y reviso acá a qué tabla hago referencia, ¿cierto? ¿Será que esta es la información que yo estoy buscando o será que hay una tabla? Pareciese que es esta la tabla que estamos revisando, ¿cierto? Miren, la del continente, subcontinente, porque es la tabla número 2 de la información y es una tabla súper larga, miren. Entonces, yo vengo acá y verifico, tengo 94 valores y tengo 7 columnas. Sí tengo esa información, ahí está. Pero yo no quiero ver todos los datos, solo quiero ver los primeros 10 datos, aparece el método hit.
que lo que me muestra es la cantidad de datos que yo quiera ver. Entonces, si yo quiero ver los 10 datos, él arranca desde el principio y me muestra los 10 primeros datos. Si ustedes se dan cuenta al principio, él solo me va a mostrar los primeros 4 y los últimos 4, porque es la forma en como Python interpreta toda la información, pero yo puedo ver la cantidad de datos que yo quiera. ¿Listo? Se puede hacer. ¿Dudas, preguntas, inquietudes acá? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes? Bien. Para dar finalizado al taller, nos quedó pendiente los módulos de Matplotlib y Seaborn, pero no por cuestión de no querer, sino porque el tiempo no nos alcanzó y quería, pues, digamos que generar al menos una base robusta sobre el tema de librerías de Python para que ustedes entendieran lo poderoso que puede llegar a ser un lenguaje de programación y la versatilidad que tiene en diferentes campos. Cuando nosotros hablamos de un lenguaje de programación, a veces es enfocado en simplemente una de las tareas y ya usted se queda con esa tarea y ya y se quedó ahí y no, digamos que la puede desarrollar con otro método, pero como no está desarrollado para ese método, pues va a tener dificultades. En cambio, para Python en su desarrollo, web, perdón, en su desarrollo de algoritmos, está siendo demasiado versátil. Luego yo lo puedo utilizar para muchas cosas. Entonces ustedes se han dado cuenta que dentro de los ejercicios hemos mirado ejercicios de circuitos, ejercicios de números, ¿cierto? De revisión de variables y demás. ¿Para qué? Para ver la versatilidad de esto. No quiero terminar el curso sin explicarle algo de imágenes o de gráficos. Entonces la librería que estamos analizando, que es Pandas, tiene por defecto también una forma de cómo graficar los datos. Aquí, para eso, simplemente voy a tomar en cuenta datos random enteros, 200 datos random enteros, ubicados dentro de una matriz de 50 por 4, donde las columnas son la columna A, B, C y D, y no tiene índice, ¿cierto? No le voy a colocar índice, simplemente él por defecto va a colocar del 0 al 49, ¿listo? Entonces, esos datos están totalmente aleatorios. Si yo quisiera, antes de empezar a graficar y cosas de estos, yo siempre recomiendo que usted, después de que tiene una base de datos grandes, coja esos datos grandes y aplíqueles el describe. Siempre es bueno aplicarle el método describe para saber, ay Dios, perdón. Para saber exactamente la información, cuántos datos tiene, perdón, sí, cuántos datos tiene, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, cuál es el mínimo, los percentiles y los máximos. ¿Listo? Este no lo tomó. ¿Cuál es el data que yo estoy pillando? Entonces llamo acá y debería poderme tomar ahora sí el screen. Ahora sí, este sí es. Por columna lo hace, ¿cierto? En cuenta dice, ah, ok, tiene 50 datos, tiene sentido porque con eso lo montamos. La media en cada uno diferente porque son valores totalmente aleatorios. La desviación estándar, una desviación estándar gigante, ¿sí? Entonces, porque es totalmente aleatorio, entonces sí tiene sentido que la desviación entre ellos sea gigante, no tenga sentido físico. El mínimo bastante variado, ¿cierto? No hay ninguno igual. Eh, los datos están ubicados entre el perfil 25
No hay muchos datos sobre el percentil 25. Hay un poco más de datos sobre el percentil 50 y en el percentil 75 sí hay un tanto más de datos. El máximo, ciertos datos máximos, miren que sí, en esto sí se parecen un poquito más, van ligados a 200. Como son totalmente aleatorios, pues puede ser cualquiera, ¿listo? Pero es bueno tener en cuenta cuál es el describe de nuestros datos. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Podemos hacer un histograma, ¿sí? Podemos hacer un histograma y lo podemos hacer a partir de la función histograma, sin tanto complicado. Ah, bueno, esto para cualquiera de las columnas, ¿no? Lo puedo hacer para la columna A o para la columna B o para la columna C. Estos histogramas me ayudan a entender el comportamiento, si es uniforme, si es un comportamiento de distribución normal, si es una distribución uniforme, depende si es una distribución gaussiana. Muchos comportamientos de los datos los podemos analizar a partir de un histograma. Yo también puedo cambiar el número de columnas que pueda generar mis datos en mi histograma. Puedo decir, hágame 30 columnas, como le puedo decir, solo hágame 10 columnas. Entonces, él va a cambiar mi histograma con el número de columnas como yo lo defina. ¿Listo? Miren que, bueno, hagamos C para compararlos. El histograma es exactamente el mismo, pero las columnas hacen que varíen mis datos. Entonces, yo puedo colocar, no, que yo quiero 100 columnas. Vamos a ver qué pasa si yo asigno 100 columnas. Entonces miren cómo cambia la distribución de mis datos totalmente. También puedo plotear un histograma, ¿cierto? Miren que la función histograma, esta función hist, me genera una grilla y la gráfica no, pues puede que para algunos sea bonita, a otras no les guste. Entonces se puede hacer la función plot histograma. En esta ya le muestra el valor en Y, le quita la grilla, una gráfica de pronto que para algunos puede ser un poco más interesante y también se puede definir así. ¿Listo? Si usted le quiere agregar algo más, usted se para sobre la función. Ahora no salió. Acá. Y mira los parámetros que le pide. Mire, aquí le dice, no, meta solo X y Y y ya con eso funciona. O un data frame y ya con eso él le va a funcionar. ¿Listo? Entonces, esa también puede ser. O sea, usted siempre está revisando aquí a ver qué más parámetros usted le puede agregar. De pronto, si necesita más información, él se la vaya a tomar. ¿Listo? Otra gráfica usual en estos temas son gráficas de áreas, donde yo puedo hacer el análisis del comportamiento por áreas y te genera los labels de cada uno de los colores. La primera es una gráfica D, la B, la C, cada color asignado a una variable. También puedo hacer un diagrama de barras con la función bar, pero como tengo 50 datos diferentes, pues las gráficas de este estilo no los voy a entender. Lo que yo puedo hacer, entender este tipo de gráficas, es sencillo a través de funciones como stack, ¿sí? Que yo lo que hago es redistribuir los datos en barras, diagramas de barras sobrepuestas por color, ¿cierto? Por color, para que queden más entendidos, porque si yo lo dejo de esta manera, cada numerito tiene 4 barras, entonces no se va a entender mucho la distribución de esta información, distinto acá que tenemos 50 barras, ¿sí? De 0 a 59, de 0 a 49, pero por cada barra tengo la diferencia de cada uno de los datos. Entonces, de acuerdo a la información que yo quiera, de acuerdo a como yo lo quiera mostrar, pues entenderé mi tipo de gráfica. Y pues ya Pandas te muestra un gráfico que te va a servir mucho. Asimismo, te puedes hacer un dato, una matriz de datos dispersos, ¿sí? Como son datos aleatorios, pueden ser datos dispersos. Y los puedo definir, ¿cierto? Como los variables, por ejemplo, la variable A y la variable B. Y la variable C sea esa que me permite definir los números hacia qué datos van, o sea, la relación de color, el CMAP, la relación de color, hacia qué datos
se entienden o se sobreentienden en este mapa de calor, ¿sí? Realmente es ver una gráfica en 3D, en 2D, a partir de colores. El cambio de colores hace referencia al eje Y. Entonces, al eje Z, perdón. Entonces, eso se puede hacer. Usted le puede cambiar si usted le quita este CMap, por defecto, él viene en una escala de grises, ¿listo? Él viene en una escala de grises donde entre más oscuro, pues más hace referencia al calor y entre más clarito, pues menos se va a ver el dato y va a hacer referencia pues al frío. Entonces, eh, es una forma de caracterizar los datos que es válida. Bien. Podemos tener gráficas de cajas, esto es para mirar las desviaciones estándar y obviamente al ser datos que están uniformemente distribuidos, tiene mucho sentido que los diagramas de cajas estén tan dispersos porque estamos almacenando la mitad de la desviación estándar del valor normal, entonces hace que nosotros veamos esas cajas tan grandes, ¿no? Realmente deberían ser, usualmente estas gráficas son para mostrar errores y deben ser pequeñitas las cajitas. Entonces, esto también nos ayuda a interpretar los datos, ¿listo? Cuando yo quiero mostrar gráficas ahí se me olvidó el nombre. Gráficas binarias, no, hexagonal binning, donde yo también puedo mapear los datos y el tono de los datos me van a decir hacia qué lado puedo ver el comportamiento, entre más oscuro hacia dónde van los datos y entre más claritos hacia dónde se van desapareciendo los datos para analizar de pronto, clusterizar los datos o para mirar qué tanto sesgo tienen los datos, el comportamiento de los datos. Esto también lo puedo hacer a partir de estas gráficas. La distribución de los datos también lo puedo mirar y lo tengo a partir de dos formas de hacerlo. La primera por la función KD, que es una función de densidad de núcleos, ¿sí? Que lo que hace es estimar eh, la gráfica a partir de núcleos gaussianos. Y la otra es la función de densidad, que lo que hace es utilizar estimación gaussiana para poder hallar las curvas de distribución, que pues al ser datos aleatorios tiene sentido que se comporten de esa manera, ¿sí? Que tengan una distribución normal. Bien, hasta aquí fue el curso. Les dejo como ejercicio, último ejercicio del taller, estos dos ejercicios. Si quieren les tomo pantallazos y los pueden hacer en la casa para que puedan realmente retroalimentar todo lo que pudieron ver en el curso o taller de programación en Python. Les agradezco la asistencia a